Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 41. Doctrina y convenios. Secciones 111 al 114. Lección asignada del 4 al 10 de octubre de 2021. Titulado Yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar. Se le sugiere, pida en oración la guía del Espíritu mientras lee las secciones 111 al 114 de Doctrina y Convenios y anote sus impresiones. Luego considere formas en que pueda actuar de conformidad con esas impresiones recibidas. Anote sus impresiones a continuación. ¿En alguna ocasión ha tenido usted una experiencia espiritual que le haya hecho sentir confianza y seguridad en su fe? Pero luego las aflicciones de la vida probaron su fe y halló que luchaba por recuperar la paz que había sentido antes. Algo similar le sucedió a los santos en Kirtland. Menos de un año después de los derramamientos espirituales relacionados con la dedicación del templo de Kirtland, surgieron problemas. Una crisis económica, discordia en el quórum de los 12 y otras pruebas causaron que la fe de algunos flaqueara. No podemos eludir las pruebas, entonces, ¿cómo podemos evitar que amenacen nuestra fe y nuestro testimonio? Quizá parte de la respuesta se encuentra en el consejo del Señor que se encuentra en la sección 112 de Doctrina y Convenios, dado cuando la adversidad en Kirtland iba en aumento. El Señor les dijo: Purificad vuestro corazón delante de mí, no os sublevéis, ciñe tus lomos para la obra, y sé humilde. Si seguimos ese consejo, el Señor nos llevará de la mano durante la adversidad y nos dará sanación y paz. Como subtítulo: El Señor puede disponer todas las cosas para mi bienestar. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 111, la cual escucharemos a continuación. Sección 111. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Salem, Massachusetts, el 6 de agosto de 1836. En esa época, los oficiales dirigentes de la iglesia se hallaban sumamente endeudados por motivo de sus obras en el ministerio. Tras oír que una crecida cantidad de dinero estaría a disposición de ellos en Salem, el profeta, Sidney Rigdon, Hyrum Smith y Oliver Cowdery viajaron a ese lugar desde Kirtland, Ohio, para investigar el particular y a la vez predicar el evangelio. Los hermanos tramitaron varios asuntos relacionados con la iglesia y predicaron un poco. Cuando se manifestó que no iba a haber dinero disponible, regresaron a Kirtland. Varios de los elementos que se destacan en el trasfondo de este acontecimiento se reflejan en las palabras de esta revelación. Yo, el Señor vuestro Dios, no estoy disgustado con vuestro viaje hasta acá, no obstante vuestras imprudencias. Tengo mucho tesoro para vosotros en esta ciudad, para el beneficio de Sión y muchas personas en este lugar, a quienes recogeré a su debido tiempo por medio de vosotros para el bienestar de Sión. Conviene, pues, que lleguéis a conocer a hombres de esta ciudad según seáis guiados y os sea indicado. Y acontecerá que a su debido tiempo pondré esta ciudad en vuestras manos, para que tengáis poder sobre ella, de modo que no descubrirán vuestras cosas secretas, y su riqueza en cuanto a oro y plata será vuestra. No os preocupéis por vuestras deudas, porque os daré el poder de pagarlas. No os inquietéis tocante a Sión, porque obraré misericordiosamente con ella. Permaneced en este lugar y en las regiones circunvecinas, y el sitio donde es mi voluntad que principalmente os detengáis, os será manifestado por la paz y el poder de mi espíritu que fluirá hacia vosotros.
Podéis alquilar este sitio e inquirid diligentemente en lo que concierne a los habitantes y a los fundadores más antiguos de esta ciudad, pues hay más de un tesoro para vosotros en esta ciudad. Por tanto, sed prudentes como la serpiente, y al mismo tiempo sin pecado, y yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar en cuanto podáis recibirlas. Amén. Para 1836, la Iglesia había acumulado grandes deudas al llevar a cabo la obra del Señor. Preocupados por las deudas y considerando maneras de pagarlas, José Smith y otras personas viajaron a Salem, Massachusetts, quizá porque se había rumoreado que había dinero abandonado en una casa de ese lugar. Después de que llegaron a Salem, el Señor declaró: «Hay más de un tesoro para vosotros en esta ciudad». Tesoros que incluían personas que Él recogería a su debido tiempo para el bienestar de Sión. Aun cuando no encontraron dinero en Salem, los conversos que hubo, como resultado de esfuerzos misionales posteriores en ese lugar, fueron parte del cumplimiento de la promesa del Señor. Al leer la sección 111 de Doctrina y Convenios, piense en cosas por las que se preocupa. Piense en la forma en que las palabras del Señor a José podrían aplicarse a usted. Y medite a continuación. ¿De qué manera le ha ayudado el Señor a encontrar tesoros inesperados? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué ha hecho el Señor para disponer todas las cosas para su bienestar? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué le enseña la frase «en cuanto podáis recibirlas» acerca del Padre Celestial? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, los versículos del 19 al 21 y el versículo 33, que dicen lo siguiente: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». También se recomienda estudiar el tema «Más de un tesoro», parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: El Señor guiará a los que humildemente busquen su voluntad. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 112, los versículos del 3 al 15, los cuales se leerán a continuación. No obstante, ya que te has humillado, serás ensalzado. Por tanto, te son perdonados todos tus pecados. Sea de buen ánimo tu corazón ante mi faz, y tú testificarás de mi nombre, no solamente a los gentiles, sino a los judíos también, y enviarás mi palabra a los extremos de la tierra. Contiende pues, mañana tras mañana y día tras día, hágase oír tu voz amonestadora, y al anochecer no dejen dormir tus palabras a los habitantes de la tierra. Sea señalada tu morada en Sión, y no te cambies de casa, porque yo el Señor tengo una obra grande para ti en la publicación de mi nombre, entre los hijos de los hombres. Por tanto, ciñe tus lomos para la obra, sean calzados tus pies también, porque eres escogido. Y tu camino quede entre las montañas,
y entre muchas naciones. Y por tu palabra muchos de los soberbios serán humillados, y muchos de los humildes serán ensalzados. Tu voz será un reproche al transgresor, y ante tu represión cese la perversidad de la lengua del calumniador. Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano, y dará respuesta a tus oraciones. Conozco tu corazón, y he oído tus oraciones concerniente a tus hermanos. No seas parcial para con ellos, amándolos más que a muchos otros. Antes sea tu amor por ellos como por ti mismo, y abunde tu amor por todos los hombres y por todos los que aman mi nombre. Y ruega por tus hermanos los 12, amonéstalos severamente, por causa de mi nombre, y sean amonestados por todos sus pecados, y sed fieles a mi nombre delante de mí. Y después de sus tentaciones y de mucha tribulación, he aquí, yo, el Señor, los buscaré. Y si no se obstina su corazón ni se endurece su cerviz en contra de mí, serán convertidos, y yo los sanaré. Ahora te digo, y lo que te digo a ti lo digo a todos los 12, levantaos y ceñid vuestros lomos, tomad vuestra cruz, venid en pos de mí, y apacentad mis ovejas. No seáis soberbios, no os sublevéis en contra de mi siervo José, porque de cierto os digo que estoy con él, y mi mano lo protegerá, y las llaves que a él le he dado, como también a vosotros, no le serán quitadas hasta que yo venga. La unidad del quórum de los 12 apóstoles se estaba debilitando en el verano de 1837. Había desacuerdos en cuanto a responsabilidades, y algunos de los miembros estaban hablando en contra del profeta José Smith. Thomas B. Marsh, que en ese entonces era presidente del Quórum de los 12, estaba preocupado y fue de Missouri a Ohio en busca del consejo del profeta. El hermano Marsh lo recibió mediante la revelación contenida en la sección 112 de Doctrina y Convenios. Medite a continuación. ¿Cómo pudo haberle ayudado el consejo del Señor a él y a su quórum? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué lecciones contiene esta sección de Doctrina y Convenios para usted cuando trata de vencer la contención y los resentimientos? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 112, el versículo 10, para dar énfasis a las siguientes preguntas, el cual dice lo siguiente: Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano, y dará respuesta a tus oraciones. Medite a continuación. ¿Qué significa que el Señor le guíe de la mano? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es necesaria la humildad para ese tipo de guía? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Sean mansos y humildes de corazón, por el elder Ulises Suárez, en aquel entonces miembro de la presidencia de los 70. Discurso pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2013, el cual escucharemos a continuación. Mormon enseñó que el hombre no puede tener fe ni esperanza a menos que sea manso y humilde de corazón. Él agregó que sin tales atributos su fe y su esperanza son vanas, porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. La humildad es la cualidad de quienes son temerosos de Dios, rectos, humildes, prestos para aprender y pacientes al sufrir.
Los que poseen este atributo están dispuestos a seguir a Jesucristo y su temperamento es tranquilo, dócil, tolerante y sumiso. El apóstol Pablo enseñó que la mansedumbre es el fruto del Espíritu, que puede lograrse más fácilmente si vivimos en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, nuestro estilo de vida debe reflejar rectitud ante el Señor. Al tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, se espera que nos esforcemos por emular sus atributos y que cambiemos nuestro carácter para llegar a ser más como Él cada día. El Salvador, exhortando a sus discípulos, les dijo: «Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Si venimos a Cristo, nos abstenemos de toda impiedad y amamos a Dios, entonces por medio de la gracia de Cristo llegará el día en que seamos perfectos en Él. Los atributos semejantes a los de Cristo son dones de Dios que recibimos a medida que empleamos nuestro albedrío en rectitud. Con el deseo de complacer a Dios, debemos reconocer nuestras debilidades y tener la disposición y el anhelo de mejorar. La mansedumbre es vital para que lleguemos a ser más como Cristo. Sin ella no seremos capaces de desarrollar otras virtudes importantes. Ser manso no significa debilidad, pero sí significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. La mansedumbre fue uno de los atributos más abundantes en la vida del Salvador. Él mismo enseñó a sus discípulos: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Somos bendecidos de nacer con la semilla de la mansedumbre en nuestro corazón. Necesitamos entender que no es posible hacer crecer y desarrollar esa semilla en un abrir y cerrar de ojos, sino a lo largo del tiempo. Cristo nos pide que tomemos nuestra cruz cada día, lo que significa que debe ser una meta y deseo constante. El presidente Lorenzo Snow, quinto profeta de nuestra dispensación, enseñó: «Es nuestro deber tratar de ser perfectos, de mejorar cada día y considerar lo que hicimos la semana anterior y hacer las cosas mejor esta semana. Hacer hoy las cosas mejor de lo que lo hicimos ayer». Entonces, el primer paso para llegar a ser mansos es mejorar día a día. Cada día debemos tratar de ser mejores que el día anterior, conforme avanzamos en este proceso. Él enseñó: «Además, tenemos nuestras pequeñas insensateces y nuestras debilidades. Debemos tratar de vencerlas tan rápidamente como sea posible y debemos inculcar este sentimiento en el corazón de nuestros hijos para que aprendan a comparecer apropiadamente ante Él en toda circunstancia». Si el esposo puede vivir con la esposa durante un día sin contender, sin tratar mal a nadie ni ofender el Espíritu de Dios, es perfecto hasta ese punto. Después, debe tratar de ser igual al día siguiente. Mas, suponiendo que fracasará en su intento al día siguiente, no habría razón alguna por la cual no podría tener éxito al hacerlo el tercer día. Al reconocer nuestra dedicación y perseverancia, el Señor nos dará lo que no somos capaces de alcanzar debido a nuestras imperfecciones y debilidades humanas. Otro paso importante para llegar a ser mansos es aprender a controlar nuestro temperamento. Debido a que el hombre natural mora dentro de cada uno de nosotros y debido a que vivimos en un mundo lleno de presión, el control de nuestro temperamento podría llegar a ser uno de los desafíos de nuestra vida. Piensen por un momento cómo reaccionan cuando alguien no cumple con su deseo en el momento en que quieren que se haga algo. ¿Qué sucede cuando la gente no está de acuerdo con sus ideas, aun cuando están completamente seguros de que representa la solución apropiada a un problema? ¿Cómo responden cuando alguien los ofende, critica sus esfuerzos o es descortés simplemente porque está de mal humor? En estos momentos y en otras situaciones difíciles, debemos aprender a controlar nuestro temperamento y expresar nuestros sentimientos con paciencia y persuasión tierna. Esto es de suma importancia en el hogar y en las relaciones con nuestros compañeros eternos. En los 31 años que he estado casado con mi adorada esposa, ella a menudo me ha dado tiernos recordatorios de esto al enfrentar las inquietantes desafíos de la vida. Entre las instrucciones que se encuentran en la segunda epístola de Timoteo, el apóstol Pablo dijo:
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios los conceda que se arrepientan al conocer la verdad. Al controlar nuestras reacciones, estar tranquilos, actuar con templanza y evitar la contención, comenzaremos a calificar para el don de la mansedumbre. El presidente Henry B. Eyring dijo una vez: cuando controlamos nuestro carácter y dominamos nuestro orgullo con fe, el Espíritu Santo da su aprobación, haciendo que las promesas y convenios sagrados sean seguros. Otro paso para lograr la mansedumbre es llegar a ser humildes. El Señor instruyó a Thomas B. Marsh por medio del profeta José Smith cuando le dijo: sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Creo, hermanas y hermanos, que solo aquellos que son humildes son capaces de reconocer y entender las respuestas del Señor a sus oraciones. Los humildes son enseñables, reconociendo cuánto dependen de Dios y los deseos que tienen en su corazón de someterse a su voluntad. Los humildes son mansos y tienen capacidad de influenciar a los demás a hacer lo mismo. Las promesas de Dios a los humildes son que Él los guiará de la mano. Creo firmemente que evitaremos desvíos del camino y tristezas en nuestras vidas siempre y cuando andemos de la mano del Señor. Uno de los ejemplos de mansedumbre más hermosos de hoy en día, de aquellos que conozco, es el de la conversión del hermano Moses Mahlangu. Su conversión comenzó en 1964 cuando recibió un ejemplar del Libro de Mormón. Quedó fascinado al leer el libro, pero no fue sino hasta principios de los años 70 que vio un letrero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en un edificio al caminar por las calles de Johannesburgo, en Sudáfrica. El hermano Mahlangu quedó intrigado y entró en el edificio para saber más de la iglesia, y le dijeron amablemente que no podía asistir a las reuniones o bautizarse debido a las leyes del país en aquel entonces. No se lo permitían. El hermano Mahlangu aceptó esa decisión con mansedumbre, humildad y sin resentimiento, pero siguió teniendo un fuerte deseo de aprender más acerca de la iglesia. Él pidió a los líderes de la iglesia si podrían dejar abierta una de las ventanas de la capilla durante las reuniones dominicales para poder sentarse afuera y escuchar esas reuniones. Durante varios años, la familia del hermano Mahlangu y sus amigos asistieron a la iglesia con regularidad por la ventana. Un día, en 1980, le dijeron que podía asistir a la iglesia y también bautizarse. ¡Qué día tan glorioso para este hermano! Posteriormente, la iglesia organizó una rama en su vecindario, en Soweto. Esto solo fue posible gracias a la determinación, el valor, la fidelidad de las personas como el hermano Mahlangu, quienes permanecieron fieles durante muchos años en circunstancias sumamente difíciles. Uno de los amigos del hermano Mahlangu, que se había unido a la iglesia al mismo tiempo, me relató esta historia cuando visité la estaca de Soweto. Al final de nuestra conversación, me dio un abrazo. En ese momento sentí como si me abrazaran los brazos amorosos del Salvador. La mansedumbre emanaba de los ojos de este buen hermano, con un corazón lleno de bondad y de profunda gratitud. Me preguntó si yo podría decirle al presidente Monson lo agradecidos y bendecidos que él y muchas otras personas estaban por tener el evangelio verdadero en su vida. El ejemplo y mansedumbre del hermano Mahlangu y su amigo verdaderamente influyó en muchas vidas para bien, especialmente en la mía. Hermanos y hermanas, creo que el Salvador Jesucristo es el ejemplo supremo de mansedumbre, aún durante los últimos días de su vida mortal, cuando fue injustamente acusado y condenado. Llevó su cruz con dolor hasta el Gólgota. Sus enemigos se burlaron y lo maldijeron. Y muchos que lo conocían y habían presenciado sus milagros lo abandonaron. Y fue clavado en la cruz. Incluso después del más intenso sufrimiento físico, el Señor volvió a su Padre, habló y le habló de lo más profundo desde su corazón y de su mansedumbre y humildad, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Cristo se enfrentó a un extremo sufrimiento físico y espiritual, dándonos la oportunidad de cambiar nuestro carácter espiritual y llegar a ser como Él. Les doy mi testimonio de que Jesucristo hace posible que cambiemos. Él es nuestro Salvador. Les testifico que gracias a su amor es posible cambiar. Es posible dejar atrás nuestras debilidades. Es posible rechazar las malas influencias en nuestra vida y controlar nuestra ira, llegar a ser mansos y desarrollar los atributos del Salvador. Él nos mostró el camino. Él nos dio el ejemplo perfecto y nos mandó a cada uno de nosotros llegar a ser como Él es. Su invitación a nosotros es la de seguirlo a Él, seguir su ejemplo y llegar a ser tal como Él es. De estas verdades doy testimonio en su sagrado nombre, sí, Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema La fe y la caída de Thomas Marsh, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: José Smith fue un siervo en las manos de Cristo. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 113, la cual escucharemos a continuación. Sección 113. Respuestas a ciertas preguntas sobre los escritos de Isaías, dadas por José Smith el profeta en Far West, Missouri, o cerca de allí, en marzo de 1838. ¿Quién es el tronco de Isaí, del cual se habla en los versículos 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 11 de Isaías? De cierto, así dice el Señor, es Cristo, que es la vara mencionada en el primer versículo del capítulo 11 de Isaías, que saldrá del tronco de Isaí. He aquí, así dice el Señor. Es un siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder. ¿Qué es la raíz de Isaí, de la cual se habla en el 10º versículo del capítulo 11? He aquí, así dice el Señor. Es un descendiente de Isaí, así como de José, a quien por derecho pertenecen el sacerdocio y las llaves del reino, y será por estandarte y para el recogimiento de mi pueblo en los postreros días. Preguntas hechas por Elias Higbee. ¿Qué quiere decir el mandamiento dado en el primer versículo del capítulo 52 de Isaías, que dice: Vístete de poder, oh Sión? ¿Y a qué pueblo se refería Isaías? Se estaba refiriendo a los que Dios llamaría en los últimos días, los cuales habrían de tener el poder del sacerdocio para establecer de nuevo a Sión y efectuar la redención de Israel. Vestirse de poder significa vestirse con la autoridad del sacerdocio, al que ella, Sión, tiene derecho por linaje, también para recuperar el poder que había perdido. ¿Qué hemos de entender por el segundo versículo que dice que Sión suelte las ataduras de su cuello? Hemos de entender que se exhorta a los restos esparcidos a que vuelvan al Señor de quien se apartaron, y si lo hacen, el Señor ha prometido que les hablará, o sea, les dará revelaciones. Véanse los versículos 6, 7 y 8. Las ataduras de su cuello son las maldiciones de Dios sobre ella, o sea, sobre el resto de Israel en su estado de esparcimiento entre los gentiles. En el libro de Isaías, el profeta Isaías se refirió a uno de los descendientes de Isaí como una vara y una raíz. En la sección 113 de Doctrina y Convenios, el Señor explica que ese descendiente, un siervo de Cristo, contribuiría decisivamente en el recogimiento del pueblo del Señor en los últimos días. Una profecía que describe al profeta José Smith bastante bien. Medite a continuación. ¿En qué forma
Esa y otras verdades de la sección 113 de Doctrina y Convenios habrán alentado a los santos durante la conmoción que estaban viviendo en Kirtland. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué encuentra usted en esa revelación que le inspire a participar en la obra del Señor hoy en día? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda buscar el término Isaí en la Guía para el Estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 21, los versículos del 10 al 12, que dicen lo siguiente. Y en aquel día habrá una raíz de Isaí, la cual estará puesta por estandarte al pueblo. Los gentiles la buscarán, y su descanso será glorioso. Y acontecerá, en aquel día, que el Señor volverá a extender su mano, por segunda vez, para recobrar los restos de su pueblo, que quedaren de Asiria y de Egipto, y de Patros, y de Cus, y de Elam, y de Sinar, y de Hamat, y de las islas del mar. Y levantará estandarte a las naciones, y congregará a los desterrados de Israel, y reunirá a los dispersos de Judá, de los 4 cabos de la tierra. Ahora leeremos en la Perla de Gran Precio, en José Smith Historia, el versículo 40, donde se menciona. Aparte de estos, citó el 11º capítulo de Isaías, diciendo que estaba por cumplirse, y también los versículos 22 y 23 del 3er capítulo de Hechos, tal como se hallan en nuestro Nuevo Testamento. Declaró que ese profeta era Cristo, pero que aún no había llegado el día en que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, sino que pronto llegaría. Con esto concluye Ven, sígueme 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 41. Doctrina y Convenios, secciones 111 al 114. Lección asignada del 4 al 10 de octubre de 2021, titulado Yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar.